Así, la palabra del Señor entonces hoy nos habla de dos situaciones bien claras. No hay, alguno dirá, pastora, esto se puede dar a interpretaciones. No hay mucha interpretación aquí. Se encontraba el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor. Dice que él discutía fervientemente acerca de la palabra del Señor. Y entonces, ¿dónde iba el apóstol Pablo a hablar de la palabra del Señor y tratar de predicar? En aquellos tiempos iba a las sinagogas, en donde estaban los judíos que no creían que Jesús era el Mesías ni que Jesús era el Salvador. Entonces, él iba ahí y obviamente aquellos que han estudiado un poco la vida de Pablo saben que él era una persona muy instruida en la palabra del Señor. No era que él era quizás como algún otro de los discípulos de Jesús. No, él era instruido, dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un sacerdote que enseñaba obviamente la palabra del Señor y que después seguramente Pablo iba a continuar siendo sumo sacerdote y demás, porque él conocía desde muy pequeño. Bueno, todos conocen la historia o la gran mayoría. Vamos a bajarle un poquito la música de fondo aquí arriba. Y tú sabes entonces que Pablo no era una persona que no conocía de la palabra del Señor. Entonces, tomando las Escrituras, dice, y exponiendo por medio de las Escrituras, él les explicaba a los demás que era necesario que Cristo padeciese, que muriera en la cruz y que luego resucitase. Y que Jesús, quien él anunciaba, decía él es el Cristo. Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo predicaba continuamente en aquella época, como nosotros predicamos hoy. Con la diferencia, o quizás con la similitud, de que el apóstol Pablo predicaba a sus mismos hermanos, pero que no tenían ni la misma visión, ni la misma fe, ni el mismo entendimiento, como pasa hoy en muchos lugares. Algunos dicen, pastora, así está mi familia, aparentemente todos creemos en Dios, pero cada uno cree a Dios a su manera, cada uno entiende de Dios a su manera. Unos dicen que es lo mismo buscar en cualquier tipo de creencia, credo, fe, religión, secta, como tú le quieras llamar, es lo mismo. Entonces, el apóstol Pablo decía, no es lo mismo. ¿Y qué pasó? Dice que entonces, a través de la predicación de Pablo, dice que entonces muchos creyeron. Algunos de ellos creyeron, dice, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y entonces la predicación, la fe, el perseverar en los caminos del Señor comienza a dar su fruto. Y comienzan las vidas a ser transformadas a través de la predicación de la iglesia, a través de la predicación de los hermanos, a través de la predicación tuya, tu familia, de a poco vas llegando a los caminos del Señor, vas viendo cómo la obra del Señor se va completando, cómo Dios va cumpliendo su promesa y cómo Dios te va bendiciendo. El problema es que luego, ¿qué pasó? Dice entonces que cuando los judíos que no creían vieron esto, comenzaron a tener celos. Y dijeron, ¿cómo estos pueden mantenerse de pie? ¿Cómo estos pueden seguir viviendo su vida así, de una manera llena de fe, de esperanza, de ánimo, perseverando, atravesando todo tipo de momentos difíciles, de luchas, de pruebas, así? Y entonces ellos, no conforme con eso, porque ellos se sintieron obviamente derrotados, dijeron, bueno, ganó Pablo, ganó Silas, nosotros vamos perdiendo personas que creen en nuestra fe, en nuestra religión. Entonces ellos, no contentos con eso, dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a quienes, algunos ociosos, algunos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Alguno dirá, pastora, bueno, ¿sabes que ese es el problema de la ociosidad? Ese es el problema de no estar en línea con la fe, con la esperanza. A pesar de aparentemente estar todos en el mismo lugar, porque si vamos a hablar como más detalladamente, todas esas personas eran creyentes, la gran mayoría eran hebreos, eran judíos, conocían del Señor, pero habían unos que creían y estos judíos que no creían.
Conocían de la palabra, conocían de Moisés, conocían de Abraham, pero no querían reconocer a Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron hombres malos, ociosos, y ellos comenzaron a hacer como el contraataque. Y alguno dice, pastora, bueno, esto es lo que pasa muchas veces en las familias, en los hogares. La gente a veces, yo siempre hay algo que les digo a los hermanos, y a veces muchas personas no lo alcanzan a comprender. Y a veces alguno dice, pastora, yo no sé cuál es el problema. Yo no sé cuál es el problema, llego a mi trabajo y siempre hay personas que se ensañan conmigo. Mi jefe se ensaña, tal persona se ensaña, el compañero. Así, llego a la universidad y hay personas que se burlan de mí. Nos juntamos con mi familia y hay alguien que siempre se burla de como que de quién eres, de quién sos, de cómo sos, de tu fe, de todo lo que tú eres, ¿verdad? Y entonces uno dice, pastora, ¿y cómo hacemos con eso? ¿Cómo llevamos adelante eso? ¿Y por qué pasan estas situaciones? Bueno, la Biblia dice entonces algo muy claro. La Biblia dice que cuando comienza a alumbrar la luz de Cristo, muchos quisieron, dice, muchos se alejaron de esa luz, se fueron a la oscuridad porque no querían que les alumbrase la luz de Cristo. Porque ¿sabes qué pasa cuando Dios comienza a alumbrar una vida, nuestra vida? Entonces se comienzan a ver las imperfecciones que tenemos. Pero a nosotros como creyentes no nos molesta que se vean nuestras imperfecciones, porque a eso hemos venido a los caminos del Señor, a cambiar, a mejorar, a remendar, a pedirle a Dios que transforme nuestras vidas, porque por esas imperfecciones muchos de las personas que están en los caminos del Señor han prácticamente perdido su familia, su vida. Muchos han querido quitarse la vida, muchos han atravesado momentos muy duros y muy difíciles. Entonces, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, sabemos que la luz de Cristo nos va a alumbrar y se van a notar nuestras imperfecciones y se van a notar nuestros errores. Y eso es lo que tú tienes que saber. Algunos dicen, pastora, parece que es como que Dios solamente me muestra mis errores. No, es que es necesario que la luz de Cristo te alumbre para que las imperfecciones que tenemos como humanos, tú las puedas cambiar, las puedas mejorar. Dios te pueda transformar y comenzamos a darnos cuenta por qué nosotros habíamos cometido tantos errores y no nos dábamos cuenta que era por nuestras propias decisiones, por nuestras propias maneras de pensar, por nuestros errores. Entonces cuando viene Cristo comienza a alumbrarnos y, como dice la Biblia, la verdad comienza a hacernos libres. Y comenzamos a confrontarnos con nosotros mismos y comenzamos a confrontar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que ya no pueden estar en nosotros, que las tenemos que quitar de nosotros, porque son las que nos han llevado a la destrucción de nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía. Algunos dicen, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando llegas a los caminos del Señor, muchas personas dicen, pastora, sé que tengo que dejar las adicciones. Sé que no tengo que volver a caer a las adicciones, porque eso me ha arruinado mi economía, me ha arruinado mi matrimonio, ha arruinado mi relación con mis hijos. Entonces, si no fuese porque la luz de Cristo comienza a alumbrarnos, muchas personas nunca hubiesen dejado las adicciones. Otras personas nunca hubiesen dejado del pecado, la concupiscencia, el adulterio, la mentira, el engaño, la envidia y todo tipo de pecados, como dice la Biblia, ¿entiendes? Pero comienza a alumbrarnos la luz de Cristo y entonces comenzamos a ver lo que antes no veíamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Dirá alguno. Bueno, el problema es que cuando nosotros andamos por la vida caminando, la luz de Cristo nos sigue alumbrando. Y las personas que comienzan a estar a nuestro alrededor también comienzan a ser alumbradas. Y entonces, sin querer y sin darse cuenta, o la gente dándose cuenta, se comienza a ver también sus errores. Alguno dirá, pastora, no entiendo. Bueno, cuando estás en tu trabajo y la gente dice, bueno, yo entro más tarde, siempre llego tarde porque por lo que fuera, porque me fui de fiesta por la noche. Bueno, vos agarrá y anotá que llegue temprano. Y uno dice, no,
No podemos hacer eso. Y entonces la otra persona dice, ¿pero cómo? Antes lo hacías, bueno, pero ahora no, porque sé que eso es engañar, eso es mentir. Y comenzamos a alejarnos de esas cosas. Entonces, indirectamente esa persona comienza a ser alumbrada también por nuestra manera de vivir. Y entonces eso genera molestia. Porque dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Vos te crees que sos un santo? ¿Vos te crees que te la sabes toda? ¿Vos te crees mejor que nosotros? ¿Vos crees que...? Y comienzan todo ese tipo de situaciones. Lo mismo pasa en la familia. Uno dice, bueno, nos juntamos. Y entonces el cristiano dice, bueno, nos juntamos, pero si nos juntamos en mi casa, no pueden llevar bebidas alcohólicas, porque en mi casa no se toma. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué te crees vos? ¿No? Y uno dice, bueno, cuando uno va a la casa de otra persona, respeta las reglas. O a veces uno dice, bueno, vamos, pero yo no voy a tomar. Yo no me voy a poner a fumar, no voy a poner a hacer cosas que hemos dejado atrás, que hemos aprendido y que teníamos que dejar atrás, porque era un pecado delante del Señor, y aparte que ese pecado nos estaba arruinando la vida. ¿Entiendes? Entonces la gente comienza como a molestarse, comienza como que ya no le caemos tan bien, ni a nuestros compañeros de trabajo, ni a los compañeros de la universidad, ni le caemos tan bien a nuestros amigos, ni le empezamos a caer bien a la familia, y comenzamos como a vivir en otra... como en otro tiempo, como en otro espacio, dirían ahora como en otro universo, con las famosas películas del multiverso. Entonces la gente dice, no, ¿vos qué te crees? ¿No? Eso es un poco lo que le pasó. Y entonces, ¿por qué ellos comenzaron a tener celos? ¿Por qué los que en teoría eran hermanos de Pablo en la fe comenzaron a tener como ese celo, esa bronca, ese resentimiento? ¿Por qué esta persona puede tener un matrimonio feliz y yo no? ¿Por qué este hombre no se pone a engañar a su esposa y yo no puedo dejar de engañarla, o viceversa? ¿Por qué como mujer yo no puedo quizás ser como la otra mujer o la otra persona, o mi cuñada, o mi hermana, o mi tía, o mi madre? Y entonces comienzan esos problemas familiares internos. Y simplemente, ¿por qué? Dirá alguno, pastora, ¿por qué? Porque somos creyentes. Y porque nosotros nos acercamos a la luz de Cristo, y la luz de Cristo nos mostró nuestros errores. Y comenzamos a trabajar en ellos. Y cuando tú comienzas a trabajar en ellos, entonces tú comienzas a mantener una conducta de vida. Una vida intachable, como siempre habla el pastor Hernán. No, una vida de testimonio, una vida que uno comienza a caminar, sabiendo que tenemos a Dios en los cielos, que es el que nos mira continuamente, que no podemos escondernos de Él. Entonces comenzamos a caminar, y entonces cuando caminamos, la gente en nosotros ve como ese adversario, como esa persona a la que yo no puedo, no es igual a mí. Esa persona que no cae como caíamos antes juntos, y nos emborrachábamos juntos, y nos drogábamos juntos, y hacíamos todo lo malo juntos. Y entonces eso molesta, eso quiebra relaciones, eso comienzas a que tus amigos no comiencen a llamarte, ya dejan de llamarte los fines de semana, ya la familia comienza a llamarte solamente para días especiales y no para juntarte en la semana como lo hacían antes. Y entonces uno comienza a sentirse mal. Y entonces muchos creyentes y muchos cristianos dicen, me siento mal porque parece que se está, en vez de que las cosas sean mejores y que me lleven mejor con las personas que aprecio y mis seres queridos, parece que no es bueno, porque esta es la situación. El apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor, caminaba en fe, pero los otros no. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron consigo, dice, algunos ociosos hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Así. Y entonces, no conforme con eso, porque no se conforman simplemente muchas personas con simplemente decir, bueno, ya esta persona no se va a drogar conmigo, ya esta persona no va a tomar conmigo, ya esta persona no se va a prender en mis chistes de doble sentido,
ya no va a ver pornografía conmigo, ya no va a insultar a otros conmigo, ya no va a cuerear a otros conmigo, ya no va. Y entonces, claro, uno dice, este me es un estorbo. Y entonces el cristiano, el creyente, comienza a ser como esa piedra en el zapato de la gente. Y esa es una realidad. Y quizás tú dices, pastora, nunca lo vi así. Bueno, por eso cuando llegas tú a tu trabajo, siempre hay una persona que se ensaña con el cristiano. Se ensaña con el creyente. En el trabajo, en la familia, en los amigos, en los lugares donde tú continuamente estás, en la universidad. Y siempre hay personas que comienzan a querer agarrarte de punto, como se dice. Y entonces están allí. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, nosotros obviamente seguiremos viviendo nuestra vida como lo hacemos hasta ahora, porque nosotros no molestamos a nadie. Nadie nos mantiene, tenemos que salir a trabajar. Yo a veces hablo con muchos hermanos y hermanas, familias, y a veces dice, pastora, pasa que a veces mi familia no está como muy conforme con la clase de enseñanza o de crianza o de manera de vivir que tenemos. Y entonces comienzan las discusiones, las peleas, el lleve y trae, y que la cuñada, y que el cuñado, y que el hermano, y que la tía, y que la abuela, y que la suegra, ¿no? Entonces yo a veces hablo con los hermanos y yo le digo, a ver, hermano, pongamos las cosas en blanco sobre negro. Aclaremos las cosas. Yo digo, a ver, esta persona que todo el tiempo está en contra de lo que tú haces, cómo quieres hacer, cómo quieres vivir tu vida, ¿es la que te paga la luz? No. ¿Es la que te llena la heladera? Tampoco. ¿Es la que le compra zapatillas a tus hijos o te compra zapatillas a ti? Tampoco. Y a veces yo le digo, bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Si tú no le debes nada, tú haz la vida como creas que tengas que hacerla, conforme nosotros a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces deja de preocuparte lo que digan. Si ellos no le dan de comer a tus hijos, no te dan de comer a ti. El que te bendice a ti es Dios. El que nos bendice y nos multiplica a nosotros es Dios. El que nos sustenta es Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, esta es la situación. Entonces estamos por un lado nosotros y está por un lado las otras personas que dicen ser como nosotros. Que dicen ser nuestros hermanos, que dicen ser nuestros amigos, que dicen que son quizás nuestra familia, pero que no nos alcanzan a entender. Y entonces, no conformes con eso, comienzan a hostigar al cristiano. Comienzan a hostigar al creyente. Te comienzan a hostigar a ti. Comienzan a tratar de cansarte. Algunos hasta te ponen a prueba. Uno dice, pastora, es así. Yo sabes que hace muchos años, cuando comencé a dar mis primeros pasos en la fe, me reconcilié con el Señor. Lo había conocido a Dios de pequeña, en mi adolescencia me aparté, luego volví. Y cuando volví tenía tan solo 19 años, era muy jovencita. Y me acuerdo que comencé a trabajar, siempre trabajé como administrativa, a partir de los 16 años ya hacía de cadete. Y trabajé siempre en el área administrativa, ayudando a mis familiares allí en algunos lugares para hacer todo tipo de ir al banco y todas esas cosas. Y me encantaba a mí, entonces salía de la escuela, pasaba, le hacía trabajos a mi prima y bueno, ahí estábamos, ahí. Luego a los 19 años, como siempre había trabajado y tenía conocimiento, comencé a trabajar también en el área administrativa. Y entonces tenía como un encargado del lugar donde yo trabajaba. Claro, y entonces en un momento llamaban las personas y decía, ¿está tal persona? Y yo le decía, sí, acá está, porque estaba sentado al lado mío en el otro escritorio. Y entonces esta persona comenzó yo comencé a estorbarle. Y él me decía, pero vos le tenés que decir que yo no estoy. Y yo le decía, pero yo no voy a mentir. Y ahí estábamos. Y me decía, pero vos me tenés que hacer caso a mí. No, le digo yo no voy a mentir. Y ahí estaba. Y yo era muy joven, pero gracias a Dios siempre que cuando yo consideraba que algo era justo, yo lo peleo hasta morir.
Entonces en un momento le digo a este hombre, a este encargado del lugar, le digo, mira, si vos querés que yo diga que vos no estás, vos te tenés que salir a la vereda y yo no te tengo que ver. Y yo ahora, imagínate, ahora con 44 años, yo a veces pienso y digo, qué osadía que tenía. Pero yo no quería fallarle a Dios. Esa era mi única convicción. Yo decía, me aparté, volví, ahora no voy a perder a Dios por nada. Perderé el trabajo, pero no voy a perder a Dios. Yo decía, bueno, jugada por jugada. Entonces me acuerdo que él decía, va a llamar, decirle que no estoy. Y yo lo miraba y yo le decía, bueno, pero te tenés que ir donde yo no te vea. Llamaba y él salía corriendo, este hombre. Hasta el día de hoy a veces me río. Y entonces yo tenía ese, hola, ¿está fulanito? No está. Claro, porque no estaba, yo no lo veía. A los 10, 15 minutos volvía. Así. Y uno dice, pastora, claro. Comenzamos nosotros a hacerle estorbo a la gente. Porque claro, ya no te prendes en mentirle al jefe, no te prendes en mentirle a tus padres, ya no te prendes en ir a hacer cosas que los demás hacen. Entonces comenzamos nosotros a hacer como un estorbo para esta sociedad. Pero sin embargo, nosotros nos tenemos que mantener firmes. El apóstol Pablo se mantuvo firme. Lee la historia de Pablo. Pablo iba para acá, se metía a las sinagogas, discutía, peleaba, lo perseguían, se escapaba y así. Nunca bajó los brazos el apóstol Pablo. Y después estarán del otro lado, de la vereda de enfrente, estarán los que aparentan ser como nosotros, los que aparentan tener nuestra misma fe, los que aparentan ser quizás buenas personas, pero que luego se ponen tan mal con nuestra propia manera de vivir, que entonces empiezan a juntar a algunos ociosos, hombres malos, y comienzan a alborotar la ciudad. Así. Sabes que esta historia siempre me recuerda la historia de un hermano que nosotros tuvimos en una de nuestras iglesias. Este hermano iba y comenzó los caminos del Señor, y él trabajaba en una empresa. Y él siempre cumplía, él decía, yo cumplía, comencé a servir al Señor, comencé a buscar a Dios, comencé a hacer las cosas bien. Pero le era a este hermano, le era esa piedra en el zapato, así. Y entonces, el gremialista, siempre hay como una persona del gremio que acomoda personas, entonces le decía, vos tenés que hacer esto, y él decía, no, porque eso está mal. Bueno, vas a ver que yo voy a hacer que te echen. Y el hermano venía y decía, pastores, oren por mí, porque el gremialista quiere que yo haga esto. Y yo le dije que no, porque yo soy creyente. Y entonces él me acusó, me dijo que iba a hablar con el jefe. Bueno, así, ida y vuelta, ida y vuelta. El hermano afligido, el hermano decía, pastora, si yo no hago nada malo, no robo, llego a horario, trabajo. Pero el gremialista se le había cruzado. ¿Quieres saber cuál es el final de la historia? Dice que en un momento lo llama el jefe a él, le dice, ¿qué pasó? Bueno, comenzaron. A lo último dice que él dijo, bueno, ya está, me quedé sin trabajo, ya esto llegó a los oídos del jefe, va a cumplir su palabra. ¿Y sabes qué pasó? Lo llamaron al tiempo y le dijeron, mira, te vamos a ascender de puesto. El gremialista terminó echado. ¿Y sabes a quién Dios respaldó? Respaldó al que hace la voluntad de su Padre. Así el Señor te va a respaldar a ti. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Así. Porque siempre va a haber gente a la que les vamos a molestar. Y eso nunca te lo olvides. Alguno dirá, pastora, bueno, es la realidad. Nosotros molestamos. Nosotros le somos un estorbo a los políticos de turno. Le somos un estorbo muchas veces a las personas que quieren hacer mal las cosas y que nosotros por ninguna manera nos vamos a aprender, por ninguna manera vamos a fallarle a Dios sabiendo lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos, muchos de nosotros, a perder hasta nuestro propio trabajo, si es necesario, pero jamás fallarle al Señor. Porque sabemos que si esa puerta se cierra, se abrirá otra mejor y punto. Si alguien se levanta contra nosotros, sabemos quién es el que nos defiende. Entonces esa es la convicción que tú tienes que tener. Tienes que tener esa convicción en tu alma, en tu corazón. Alguno dirá, pastora, no puedo perder mi trabajo. Bueno, no lo pierdas, ¿no?
Comienza, pero sigue haciendo la voluntad del Señor. Porque si pierdes a Dios, ¿qué te queda? Si te doblegas ante este mundo, ¿qué te queda? Si vamos nosotros detrás de lo que esta sociedad quiere que nosotros hagamos, digamos, que seamos políticamente correctos, ¿qué nos queda si le fallamos a Dios? ¿Entiendes? Ese tiene que ser nuestro pensamiento cada día. A veces tenemos que aprender a pararnos en la fe. Porque el único que no nos va a fallar va a ser Dios. Y el que nos va a sostener va a ser Dios. El que nos va a ayudar a salir adelante siempre será Dios. Siempre ha sido y siempre será Dios. Entonces lo último que tú tienes que perder es a Dios. Lo último. Podemos perder todo. La Biblia dice que es preferible entrar sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, pero que entremos al reino de los cielos. Alguno dirá, pastora, eso es como muy exagerado. Sí, pero es la realidad. Nosotros tenemos que lograr llegar hasta el último de nuestros días en fe y en esperanza. Porque lo demás se puede revertir. Lo demás va a volver. Vamos a salir adelante. La gente se levantará en contra de nosotros como creyentes. Siempre habrá gente a los que nosotros les estorbemos y que les seamos como esa molestia. Porque nosotros creemos en Dios. Y porque nosotros comenzamos a mostrarles y nuestro andar y nuestro caminar les demuestra que podemos ser personas felices, personas alegres, sin necesidad de ir a revolcarnos en el pecado. ¿Entiendes? Y eso le molesta a la gente, porque la sociedad quiere que nosotros le digamos todo que sí. El mundo, los gobiernos, quieren que tú simplemente apoyes. Es más, nosotros tuvimos, en teoría, pastores que no son pastores, pero que como nadie podía hablar en contra del aborto, ellos decían, bueno, sí, el aborto no está tan mal. Y uno dice, pero la ideología de género, el adoctrinar a los niños, enseñarle pornografía desde jardincito, desde salita de 3. Y algunos decían, no vamos a decir nada nosotros, porque no era políticamente correcto. No importa. Son nuestros valores, es nuestra fe. Hoy tenemos cuántas personas que van a juicio, hombres, que no se pueden defender, que le señalan con el dedo y no hay ni una prueba, habida y por haber, no existen. Pero han impregnado hasta la misma justicia humana con estas ideas. Y así terminan. Y nuestros gobiernos, gracias a Dios, este gobierno que tenemos ahora, por lo menos en eso no se ha metido, pero los anteriores, hasta por las orejas no nos metieron. Así. Y hoy, ¿cuántos niños sufren? ¿Cuántos hombres sufren? ¿Cuántas familias sufren? Por esto. Y uno dice, pastora, hay que hablarlo. Claro que hay que hablarlo. Para eso nosotros estamos aquí. Yo siempre he defendido y yo siempre digo, si algo voy a defender van a ser a los niños. Porque ellos son inocentes, son el reflejo de Dios. Y así nosotros hoy nos encontramos aquí, parados. ¿Sabemos que vamos a hacer un escollo a esta sociedad? Sí. Sabemos que vamos a seguir siendo escollo a esta sociedad y vamos a seguir siendo piedras en el zapato de muchas personas, sociedades, de muchos políticos. Y sí, lo seguiremos siendo. Porque si hay algo que nosotros no vamos a cambiar es nuestra fe. Y eso tú lo tienes que saber. Y eso tú te tienes que ver de qué lado de la vereda, como decía el pastor Hernán, de qué lado de la vereda te vas a poner. Te vas a poner de la vereda de Pablo, que hablaba, que decía, que predicaba, que discutía. O te vas a quedar del lado de los otros que juntaban hombres malos, ociosos, mentirosos, para hablar mentiras, engaños. Bueno, luego lee la historia. No encontraron a Pablo, no encontraron a Silas, se llevaron a uno que estaba por ahí, lo metieron preso. Luego lee la historia, está unos versículos más abajo. Y dice que entonces Pablo y Silas se fueron de la ciudad, porque estos habían alborotado la ciudad. Y que dice que se fueron a la ciudad de Berea.
Y en la ciudad de Berea dice que los habían recibido bien, en la sinagoga aprendían y demás. Y dice que los de Tesalonicenses, dice que escucharon que el apóstol Pablo y Silas en Berea estaban siendo bien recibidos hasta por los mismos judíos. ¿Y sabes qué hicieron? Viajaron hasta Berea, de Tesalonicenses a Berea, para hacer tumulto allá, para que la palabra del Señor no sea predicada. Así, ese tipo de gente estuvo en ese tiempo y está ahora. Y estará. Y lo tienes que saber. Y tienes que saber qué clase de fe tenemos nosotros. O qué clase de fe tú tendrías que tener. Yo sé cuál es mi fe que tengo. Y ahí es donde tú te tienes que parar. ¿De qué lado de la historia te pararás? ¿De qué lado de la vereda te pararás? ¿De la de Pablo o la de los ociosos? Y eso dependerá de cómo tú quieras vivir la vida. Ahora sí, alguno dirá, pastora, es más fácil no tener ni confrontaciones, ni enfrentamientos, ni discusiones, ni peleas, ni... Claro que es verdad. Nosotros no andamos buscando pelea, obviamente, pero sí tenemos que decir de qué lado estamos. Estamos del lado de Dios, de lo que Dios nos enseña, de su palabra. Porque si algo hemos entendido, es que cuando nosotros estábamos solos, cuando muchos de nosotros quisimos quitarnos la vida, cuando muchos de nosotros y nuestros hermanos estaban perdiendo su familia, cuando muchos no tenían fe y estaban enfermos, estaban solos, como el hermano hoy que contaba su testimonio y decía, ahí estaba. Bueno, cuando muchos de nosotros estuvimos allí, al borde de la muerte, de la tristeza, el dolor, la angustia, la locura, ¿sabes quién es el que te salvó? No fui yo, obviamente. ¿Sabes quién estuvo allí para rescatarte, para ayudarte, para salvarte, para librarte, para darte de nuevamente alegría? Ese fue Dios. Y entonces a Él nosotros le debemos fidelidad. Esa es nuestra fe. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Puedes seguir leyendo luego la historia, cómo continúa y cómo termina la historia. Así nos enfrentaremos. Nuestra fe se enfrentará con otros credos, con otras cosas, con otros valores, con otras perversiones, con otras locuras. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes, así como lo hizo Pablo y Silas. Luego Pablo se fue, tuvo miedo, no, siguió predicando, 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 predicando. Hasta lo metieron preso. Y aún cuando estaba preso el apóstol Pablo seguía predicando. Así, alguno dirá, pastora, y le fue fácil, y seguramente que no. Pero eso es lo que nos tenemos que nosotros quedar, con esa valentía, con esa tenacidad, con esa fortaleza, con esa fe, que obviamente, yo siempre digo, leyendo estas historias, a veces uno dice, Señor, no sé si tengo la fe de Pablo. Veremos, cuando nos toque, veremos si podemos tener la fe de Pablo, la fe de Moisés, la fe de Pedro, la fe de Jeremías, la fe de Daniel,
la fe de Abraham. Algunos dirán, pastora, bueno, ahí es donde nosotros nos tenemos que medir. Ahí, con estos hombres de fe, es donde tenemos que medir nuestra fe. Ojalá. Yo siempre digo, Señor, yo quiero ser como ellos. Ayúdame a tener esa fe firme para nunca más volver atrás. Y aquí estoy, hace muchos años, y yo siempre digo, bueno, Señor, manténme. Porque la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Y eso es lo que debemos buscar cada uno de nosotros. Nunca caer de la gracia del Señor. Y si caemos, bueno, hay que volver. Hay que volver. Ser valientes, levantar la cabeza bien alto y decir, Señor, acá estoy. Volveré. Y esta vez, para siempre. Así. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que tenemos que tener, como la de el apóstol Pablo. ¿Llegaremos? No lo sé. Pero algo que sí sé es que por lo menos lo intentaremos. ¿Amén? Así que, alguno dirá, pastora, ¿cómo hago para tener esa fe? Bueno, lo primero que tienes que hacer, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es aceptarlo. Y luego, comenzar a caminar y a enfrentar todo tipo de dificultades que vas a atravesar como la hemos atravesado todos. Pero lo más importante es nunca más volverte atrás. Atravesarlas, soportarlas y permanecer. Por eso lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y los que quieran aceptar a Cristo en el corazón, este es el momento que tienen que hacerlo. Cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, que dices así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis errores, por mis pecados, te pido que entres en mi corazón, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día me ayudes a mantenerme en fe. No quiero cambiar mis valores, ni mi fe. Quiero permanecer firme todos los días de mi vida. Sé, Señor, que tú me ayudarás. Y por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya!